Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ahora vine a la universidad a hacer clase porque todavía el internet en mi casa está malo. Recién el jueves van a a ver cómo está. Ya, ya. ¿Ya? Así que te pido disculpas por ayer. No era mi Sí, no se intención. preocupe. Oye, a todo esto, te puedo, voy a colocarme un audio porque necesito dar una información urgente. ¿Ya? Así me esperas un minuto. Ya. Ya, Fabián, a todo esto, conversemos. ¿Qué te pareció la evaluación de la presentación? Bien, creo que bien. Ya. Oye, Fabián, otra cosa que te quería comentar. Em, yo por algunos motivos yo voy a tener que terminar antes del semestre contigo, así que no sé si la última clase la teníamos programada hasta el 19, vamos a terminarla el 5, ¿ya? El 5 vamos a hacer la prueba y se van a cortar un poco El 5 también de julio. de julio, Ya. ¿ya? Así que Nos queda una prueba y una presentación, ¿cierto? sí, hay una presentación y la presentación la dejamos para el 12. Ya. ¿Ya? Y ahí tenemos 2 días más que podemos juntarnos para ver. Ya eso tiene que ser un tema de tu unidad de investigación. Ujú. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Discordas de algo de la evaluación de la presentación? No, estoy ¿Consultas, bien con eso. observaciones? Entonces, eh, a las 10:45, 10:50 vamos a hacer una pausa de 20 minutos, ¿te parece? Ya. Entre las dos clases. Sí. Perfecto. Esta es la parte. Ya, Fabián, nosotros quedamos en que vamos a ver las características del potencial cuando se aplica un potencial, cuando se perturba, ¿ya? Esto es simplemente un resumen de cuando tenemos los pasos de potencial en un experimento, es decir, cuando va avanzando y de qué forma. Recuerda que estuvimos hablando que existe la voltametría cíclica, la lineal, la voltametría de pulso y la voltametría de onda cuadrada, ¿ya? Y la de onda cuadrada que también se le dice acá redisolución anódica, ¿ya? ¿Tú recuerdas cuál es la diferencia entre esas cuatro? La voltametría lineal, voltametría cíclica, de pulso, de pulso diferencial o de pulso cuadrado, o redisolución anódica, como le digan. Ya hablamos de eso un No, poquitito. no, no me acuerdo. Ya. La voltametría lineal es cuando yo voy de un potencial A un potencial B, ¿ya? Y yo determino a qué velocidad va. Entonces, yo aplico, por ejemplo, vamos de 0 hasta 1, yo aplico, y quiero ir en 0,1, yo aplico 0, en 0 potencial, ¿cuál es mi respuesta corriente? En 0,2, ¿cuál será mi segunda? 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 hasta llegar a 1, ¿ya? A un volt, que es mi punto B. Y me tendría que dar
Voy a sacarme el background. del- A ver, de repente se utiliza un poco la pizarra, ¿te sirve para dibujar? Bueno, a ver. Si no me escuchas, si se para un poco, me avisas. Muy bien. Hola. ¿Cómo? ¿Ves bien? A ver, escribe algo para ver si se alcanza a ver. Estaba escrito cosas, pero vamos a ver. Vamos a hacerlo un poco más a ver si se ve. No, no se ve nada. No, le llega el brillo. Dame un segundo a ver si acerco un poquito más. Dame un segundo, voy a intentar apagar la luz. ¿Se ve? No, ya. Disculpa. Entonces, voy a intentar hacerlo con un PowerPoint, con un Paint. Ya. Ya. Disculpa, no se ve para nada. A ver, Paint, Paint. Entonces, ¿ves el Paint por casualidad? Sí, Ya. Entonces, por ejemplo, acá supongamos que es 0 volt. Disculpa, no soy bueno dibujando, y menos en Paint. Y aquí es 1 volt. Supongamos que la especie se oxida en 0,8 volts, ¿ya? Este va a ser el caso para todos. Entonces yo aplico, supongamos que la corriente está aquí, voy a cambiar de color, voy a ver que se va a ver control más, ¿ya? Entonces, la corriente va a ser en esta. Recuerda que aquí es potencial, este es en volt, y esta es la corriente eléctrica. Entonces, mientras yo voy avanzando, entre más cerca del 0,8, va aumentando la corriente hasta que la especie se oxide, ¿cierto? Y en el potencial de oxidación, potencial pico, después vamos a llegar a estas. Y así va a ser una voltametría lineal, ¿ya? Vamos a ver la oxidación y vamos avanzando de 0,1 en 0,1. Nosotros, suponiendo que vamos avanzando en 0,1, nosotros podemos avanzar en distintas velocidades de barrido. Entonces nosotros veríamos una cosa así, teniendo una concentración 1 milimolar, ¿ya? En cambio, para lo que es la voltametría cíclica, nosotros vamos a ver potencial en volt, ¿ya? Va de 0 a 1, ¿ya? Y nosotros veríamos, por ejemplo, la especie, vamos avanzando igual,
llegamos, donde el pico de corriente va a ser, va a ser, un poco menos pronunciado. Mm, la embarré, espérate. Y aquí, no soy el mejor dibujando, ¿ya? Y cuando llegue a un volt, este va a volver. Entonces, lo primero que nosotros veríamos en una voltametría, la primera diferencia entre una voltametría lineal y una cíclica, que la lineal va hacia una sola dirección, o sea, la especie se oxida y se reduce. Nosotros estamos suponiendo que acá se oxida. Y la voltametría lineal, la especie tanto se oxida como se reduce. ¿Ya? Y ahora quiero marcar un poco más la diferencia con las otras. ¿Ya? La voltametría de pulso diferencial, ¿qué va a hacer? Esta es mucho más sensible y es para un químico analítico, un electroanalítico es mucho mejor. Nosotros vemos este y después llega acá, pero lo que él va a hacer o va a calcular, la señal que nos va a dar va a ser la diferencia entre estos dos. Entonces va a pegar este como base y nuestra respuesta va a ser esta. ¿Ya? Después tomamos el siguiente, la diferencia de este con este, se le suma y va a quedar esto. O sea, la señal va a ser mucho más grande con el de pulso diferencial, ¿cierto? Y el de pulso cuadrado aplica una mayor diferencia, por lo tanto el de pulso cuadrado o redisolución anódica va a ser mucho mayor. Lo que nos va a mostrar va a ser un pico así, ¿ya? Porque ya aproximadamente acá no hay diferencia entre estos. Entonces, la de pulso diferencial va a dar la diferencia entre el potencial anterior y este en corriente y nos va a dar un pico mucho más sensible. Y la redisolución anódica va a aplicar un potencial y después otro más abajo y va a ver la diferencia. Este suben, por ejemplo, el potencial sube de manera escalonada, va subiendo simplemente. El de pulso diferencial va viendo esta y la contribución la va sumando, ¿ya? Un cambio. La de resolución anódica va aquí, aplica un potencial negativo y después aplica el siguiente potencial que seguía. Después el potencial negativo y el potencial que seguía. Es decir, nosotros vemos que hay una mayor diferencia acá, ¿cierto? Entre esto. Pero estas dos diferencias son mucho más pequeñas que esta diferencia. ¿Ya? Entonces, el pulso de onda cuadrada avanza, es como, digamos, tú avanzas un paso, después retrocedes uno y avanzas dos. Y esa es la señal que te da. Y después vas avanzando, después vas al tercer paso, avanzas dos pasos y retrocedes tres. Y esa es la señal que te da. Por eso es mucho más sensible y la corriente es mucho más elevada que la de pulso diferencial, la voltametría lineal, la voltametría cíclica. ¿Se entendió eso? Sí. ¿O estoy un poco confuso? Disculpa por ocupar ahí.
No está bien. Sería mucho más fácil eh, si se pudiera las clases presenciales, creo yo. Sí. Pero, todo esto iba a ser un laboratorio, pero viendo que no se ve una pizarra, menos va a haber una pantalla de computador. Así que vamos a dejar los talleres para las generaciones donde se pueda hacer una clase presencial. Los ejercicios solamente van a ser los talleres ya. Entonces, ya viendo todo eso, nosotros vamos a ver. ¿Qué damos aquí? No, esta es la parte 2. Me equivoco. Esta es la parte. Entonces, nosotros vamos a ver. Ya, a ver si en esa breve introducción, nosotros vimos que se puede ver una comprensión cualitativa, de más o menos ver el potencial de oxidación de la especie, y nosotros podríamos explicarlo también para reacciones o sistemas analíticos. Que- Entonces, nosotros ya vimos una pequeña respuesta de forma general. Sin embargo, l- en, en última instancia estamos interesados en obtener información cuantitativa, como lo vimos ahora. Esto es para un electroanalítico, sobre los procesos de los electrodos a partir de curvas de tiempo y potencial actual, lo que hablamos de voltametría lineal, cíclica, de pulso diferencial y de resolución anódica. Para hacerlo requiere una real comprensión teórica para predecir cuantitativamente las funciones en términos de los parámetros experimentales, tanto el tiempo, el potencial, las concentraciones, la cinetía, la difusión, etcétera, etcétera. En general, un experimento de potencial controlado o realizado para la reacción de un electrodo, las que te mencioné anteriormente. ¿Ya? Y vimos que hay una constante tanto de formación de la oxidación como la reducción. Y sí, ¿ya? Ya. Se puede tratar de innovar y la característica actual de potencial tiempo. Entonces nosotros vemos un poco esta reacción donde nos permite ver las constantes de formación tanto para la oxidación como reducción, ¿ya? Y junto a la ley de Fick, que pueden dar las concentraciones superficiales, es decir, las concentraciones que están encima del electrodo, de la especie tanto oxidada como reducida. Este enfoque casi siempre es difícil y a veces no se producen las soluciones de forma cerrada. Y el problema es más difícil cuando se aplica un mecanismo de varios pasos. Es decir, ya vimos el de pulso eh, diferencial y el de onda cuadrada, que son mecanismos mucho más difíciles de comprender y a menudo se ve obligado a dar soluciones numéricas o aproximaciones. ¿Ya? Entonces, la alternativa habitual en la ciencia es diseñar experimentos de modo que se puedan utilizar, en una teoría más simple, varios pasos especiales. Ya vimos el paso de potencial de gran amplitud, los cambios de potencial de pequeña amplitud. Los de gran amplitud lo podemos ver en la voltametría de disolución anódica, los de pequeña amplitud podemos verlo tanto, o también se puede considerar gran amplitud los de pulso diferencial. Los cambios de potencial pequeña se pueden ver tanto en la voltametría lineal como en la voltametría cíclica. ¿Ya? También vemos los procesos en el electrodo reversible, es decir, una especie que se puede oxidar o reducir. La transferencia de electrones totalmente irreversible y en sentido podemos ver también en sistemas cuasi reversibles. ¿Ya? El paso potencial en una gran amplitud es en una región que se eleva
en una región controlada de transferencia de masa y la concentración de especies electroactivas, casi desde cero hacia la superficie del electrodo. Y la corriente está formada y controlada por la transferencia de masa y quizás por la cinética de las reacciones en la solución del electrodo. ¿Ya? Y la cinética del electrodo ya no influye en la corriente, por lo que la característica general de corriente versus potencial no es necesaria en absoluto. Para este caso, la corriente es independiente del potencial, es decir, que yo voy a tener un valor no controlado de la corriente si es que yo controlo el potencial y tanto viceversa. Si yo controlo lo que es la corriente eléctrica, yo voy a tener la variable que es el potencial. Ya esto también lo vimos antiguamente, o lo vamos a ver en la parte 5.2 y 5.3, ¿ya? Y donde vamos a ver esta situación, ¿ya? Ve, cuando tenemos pequeños cambios en la amplitud, si una perturbación de potencial es de tamaño pequeño, ambas formas redox están presentes en el modo que existe un potencial de equilibrio. Y entonces la corriente de potencial están vinculados por una relación corriente sobre potencial, de forma lineal. Nosotros eso ya lo vimos en qué ecuación, cuando se lineariza la corriente versus el sobrepotencial. ¿Está bien? En las de Tafel. Claro, los de Tafel. ¿Y qué nos permitían encontrar las curvas de Tafel? ¿O qué nos permitían las curvas de Tafel? Las pendientes o no, que Sí, por eso las pendientes nos podían indicar algo. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? era, a ver, Los posibles mecanismos. ¿Para qué? sí, Para diferentes especies que se estén formando. En tu caso, ¿te acuerdas de qué posibles mecanismos existan? ¿O cuál es el mecanismo principal que va a surgir en las curvas de Tafel? Porque tú vas a ver producción de hidrógeno. ujú. ¿Te acuerdas o cómo se llamaban los pasos? ¿O cómo eran en la cinética? ¿Qué ocurría? Se refiere a lo que me mostró la otra vez, cómo actuaba, por ejemplo, los protones cuando se unían, ¿eso? Sí. eh, Por ejemplo, ¿qué va a ser el primer protón? Sí o sí. Y después podía tomar dos rutas distintas. El primer protón se adhería al, no, o sí, Sí, se adhería al complejo. se adhiere al complejo, ¿ya? Y ese es es la parte del mecanismo que se llama de Volmer, ¿ya? Sí, El mecanismo completo para la producción de hidrógeno es Volmer y Tafel o Volmer y Hervosky, ¿ya? Donde el Volmer y Hervosky es el que es mucho más eficiente, el que necesita menor sobrepotencial para que ocurran las cosas. Y el de Tafel tiene una cinética más lenta, generalmente ocurren en potenciales mucho más elevados y puede tener cuesta mucho más. Entonces, el primer paso es que el primer protón se absorbe en el complejo
o la superficie del electrodo ya modificada con el complejo. Y este puede reaccionar de dos maneras. Este puede llegar a una especie, otro protón, de la dupla camada eléctrica y recombinarse con el protón ya absorbido para formar hidrógeno, que es la reacción de Volmer y Herbolsky, que es mucho más eficiente, ya que simplemente en la dupla camada hay bastante especie del protón. Y por otra parte está en que el complejo absorba un protón, después absorba otro y entre ellos interactúan. Pero para que ellos desprenderse y tener una energía de desabsorción necesitan una mayor energía de activación, por lo cual es una cinética mucho más lenta. Y eso puede ocurrir en distintas cosas, ¿ya? No solamente para el hidrógeno, también para el oxígeno y para distintos compuestos que podemos formar, ¿ya? También un método que no tiene nada que ver, que es la electrocoagulación, que también se utiliza más para métodos medioambientales, y se pueden ocurrir métodos muy semejantes, ¿ya? Entonces nosotros, recuerden que lo relacionamos con una ecuación muy parecida a la de Volmer y Tafel, ¿ya? Y continuando los procesos de electrodo reversible, es decir, cuando vemos que la especie tanto se oxida y se reduce, en las corrientes de Tafel generalmente son solamente para reacciones irreversibles, si no recuerdas, porque ya formando el hidrógeno ya no puede formar el ion hidrógeno, ¿ya? Es muy complicado. Y para la cinética del electrodo es rápida. Por eso hemos visto la relación de corriente potencial y y se relaciona formalmente con la ecuación de Nernst, ¿ya? Que ya vimos, y vemos con las concentraciones tanto de la especie, tanto oxidada como reducida, ¿ya? Nuevamente los parámetros cinéticos, cuando tenemos una constante de equilibrio y los coeficientes de correlación, alfa, no están, no están involucrados. Y los tratamientos de matemáticas casi siempre son muchos, o se trata de simplificar mucho más, ¿ya? Y por último, la transferencia de electrones totalmente irreversible. eh, Vamos a ver cuando la cinética del electrodo es muy lenta, ¿ya? Realmente cuando la cinética de la especie es lenta, va a ser un sistema irreversible, ¿ya? Como las reacciones de TAF, tanto para los términos catódicos como anódicos. Y tanto esta especie, tanto oxidada o reducida, nunca van a ser simultáneas. Es decir, cuando fluye solamente corriente catódica o un potencial negativo, vamos a ver solamente la corriente catódica. En cambio, cuando vemos o se aplica en segundo término una reacción anódica, vamos a ver las reacciones de oxidación. Simplemente vamos a ver cuánto contribuye solamente en corriente eléctrica la especie de oxidación, ¿ya? Y tiene un efecto insignificante cuando se hace el sistema viceversa, ya que van a ser sistemas irreversibles. Y la corriente neta, es decir, la corriente total, la corriente anódica más la catódica, vamos a verla. Y para observar la corriente neta, el proceso de avance debe activarse tanto la fuerza mediante la aplicación como mediante la aplicación de un sobrepotencial, es decir, un potencial más allá del potencial de equilibrio o un potencial, sí, el potencial de equilibrio. Recuerda que el sobrepotencial es el potencial aplicado menos el potencial de equilibrio, ¿ya? Para que la reacción sea prácticamente inhibida por completo. Tales casos los podemos observar siempre cuando se realiza una región de Taffer, ¿ya? Lo que hablamos anteriormente, que son sistemas irreversibles. Ay, no sé por qué, pero ya... ¿Viste que me quedan 10 minutos? Sí. Vamos a llegar hasta que la clase termine y de ahí nos conectamos 20 minutos más tarde. ¿Te parece? Ya. Ya, voy a sacar esto.
Y por último va a haber los sistemas cuasi reversibles. Desafortunadamente los procesos en lo de los electrodos no siempre son fáciles, muy rápidos ni muy lentos, a veces son entre ni fu ni fa, tiene una región que no es tan reversible, pero tampoco tan irreversible, entonces esa región intermedia se considera cuasi reversible, ya que vemos que una especie se puede tanto oxidar como reducir, ¿ya? Y tales casos son, eh, y, y en algunas veces debemos considerar también la característica de la corriente versus potencial, en tales casos cuasi reversibles o cuasi inercianos, reconocemos que la corriente neta involucrada corresponde a activados apreciables de la transferencia de carga directa e inversa, ¿ya? Y al delinear estas situaciones especiales, al menos concentramos principalmente en los procesos de los electrodos que son químicamente reversibles. Sin embargo, el mecanismo en los procesos de electrodos a menudo implica una transformación química irreversible como la desintegración de un producto, ¿ya? Es decir, nosotros podemos también diferenciar los procesos cuasi reversibles o los reversibles, ya que el producto en una reacción de oxidación o reducción no se va a desintegrar, no va a poder formar la especie que estaba en un comienzo. Por ejemplo, una reacción irreversible es la reducción de oxígeno, ¿ya? Ya que el oxígeno es, puede estar soluble en una solución, pero ¿en qué fase está el oxígeno? La fase gaseosa. Por lo tanto, cuando se reduce oxígeno, ¿a qué se podría reducir? ¿Está bien? Aquí se puede reducir el oxígeno, Sí, porque estamos hablando de una reacción irreversible. peróxido A peróxido o o agua. hidroxilo. Ah, O agua, quería. O agua. ¿Ya? A peróxido o agua. Es decir, que ya va a cambiar de fase y al cambiar de fase también va, no va a poder o va a ser muy complicado que se aplique una reacción para que ésta cambie de fase. Esto se puede ver en la producción de oxígeno que necesita un potencial elevado, es casi 1,3 para que se forme un vol, 23. ¿Ya? Entonces, para reducir oxígeno es un potencial casi negativo, es casi 0,1, casi 1. Entonces, es bastante amplia la facha. Y para la producción de oxígeno, nosotros tampoco podemos ver que esa caída que nosotros vemos de la transferencia y de que la difusión no es tan eficiente. No, va para arriba solamente, ya que se produce y agarra todo lo que quiera, hasta el solvente. Otro ejemplo también que podemos ver cuando reacciona también con el solvente es el antraceno en DMF, ya que vimos anteriormente que el antraceno en DMF cuando se reducía, cuando era un donante de protones, reaccionaba también con el agua que podía estar en pequeñas trazas, ¿ya? En el disolvente. Nosotros podemos ver el radical aniónico del antraceno se protona de forma irreversible y sigue en varios pasos produciéndose finalmente el 9,10 dihidroantraceno, que ya no va a producir el antraceno, no va a ser, no es un compuesto ya electroquímicamente inactivo. ¿Ya? Y al tratar cualquiera de estos casos, en procesos químicos irreversibles, están relacionados con la transferencia de electrones heterogénea y es mucho más complicado que tratar un solo paso de transferencia de los electrones heterogéneos. Como vimos los pasos simplificados anteriormente, A hasta la D, nosotros estamos en el E, podría aplicarse el paso de transferencia de electrones para la cinética homogénea, es decir, agregar
agregarse a una cierta sustancia. Incluso la ausencia química de una solución acoplada en procesos de electrones químicamente reversibles se puede complicarse por la presencia de electrones heterogéneos, como los pasos de la especie. Por ejemplo, la reducción de electrones de estaño 4, estaño 2, puede tratarse y entenderse como una transferencia sucesiva de electrones, pero no pasa de estaño 2, estaño 4, estaño 2, o no pasa directo, o a veces no puede pasar solamente directo de estaño 4 a estaño 2, ¿ya? Entonces nosotros vamos a quedar ahora y vamos a ver los pasos por control de difusión en un electrodo plano. Como hablaba anteriormente, la difusión es distinta tanto para un electrodo plano, para un electrodo forma cilíndrica o cualquiera de las formas geométricas que tenga un electrodo. Ya quedan pocos segundos, así que te voy a cortar y nosotros nos volvemos a ver a las 11. Chau, chau. Ya, profe. Chao.